Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el primer capítulo de sabiduría. Vamos a comenzar, mis hermanos, con este nuevo capítulo, con este nuevo libro. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé la sabiduría, así como vamos a hablar de este libro de la sabiduría. Es un libro muy hermoso, es un libro, mis hermanos, para interiorizarlo en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y así, mis hermanos, pues conocer más de lo que el Señor nos da cuando nosotros somos más apegados cada día a Él, ¿verdad, mis hermanos? Pues vamos a empezar, vamos a pedirle al Señor que nos instruya, vamos a pedirle que Él nos abra el entendimiento. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amen la justicia ustedes, que gobiernan la tierra. Tengan para con el Señor los sentimientos que convienen. Búsquenlo con un corazón sincero, porque se deja encontrar por los que no lo provocan, se manifiesta a los que le tienen confianza. Sepan que los razonamientos tortuosos alejan de Dios. La omnipotencia pondrá en su lugar a los insensatos que la ponen a prueba. La sabiduría no entra en un alma mal dispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. El Espíritu Santo, que nos educa, huye de la duplicidad, rechaza los pensamientos estúpidos y se paraliza frente a la maldad. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce sus pensamientos íntimos, ve claro en su corazón y escucha sus palabras. Porque el Espíritu del Señor repleta el universo y mantiene su unidad. Conoce, pues, todo lo que se dice. Por eso, cualquiera que tome una decisión injusta no puede escapársele. No quedará sin sanción. Este lo reducirá al silencio. Los proyectos del impío serán investigados. Sus palabras serán transmitidas al Señor y sus crímenes serán castigados. Sepan que hay un oído atento que lo escucha todo, y nada de lo que se murmura se le escapa. Déjense pues de quejas injustificadas, eviten los propósitos condenables, pues si ni siquiera la palabra dicha en secreto queda sin consecuencias, y la boca mentirosa mata al alma. Nada de vida desordenada, eso sería buscar la muerte. No hagas cosas que les acarrearían la desgracia, porque Dios no hizo la muerte, y no le gusta que se pierdan los vivos. Él creó todas las cosas para que existan. Las especies que aparecen en la naturaleza son medicinales, y no traen veneno ni muerte. La tierra no está sometida a la muerte, pues el orden de la justicia está más allá de la muerte. Los impios, sin embargo, llaman a la muerte con gestos y palabras. Ven en ella a una amiga y se han prendado de ella. Han hecho con ella un pacto y se hacen merecedores de caer en sus manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En los primeros versículos, mis hermanos, nos habla la palabra de Dios de que amemos la justicia. Dice: ustedes que gobiernan la tierra, amen la justicia. ¿Quiénes gobiernan la tierra? Todos la gobernamos, ¿verdad? Todos somos merecedores de ella, todos la tratamos según nos parece. Y por eso es que la justicia, mis hermanos, últimamente no se hace. Vemos cómo los gobernantes, o sea, los presidentes, los senadores, los que gobiernan más que todo un país, cómo es que, mis hermanos, ellos solamente piensan en hacerse ricos cada vez más, en tener dinero, en tener bienes, en tener propiedades, pero no se acuerdan del pobre, no se acuerdan de ayudar a todo el más necesitado. Entonces, por eso es que este mundo, mis hermanos, está yendo abajo. La justicia, si nosotros fuéramos justos, si nosotros viviéramos según la voluntad de Dios, les aseguro que esta tierra, mis hermanos, este mundo en el que vivimos, no sufriría tanto las consecuencias. Vemos cómo últimamente caen lluvias torrenciales, hay tantos terremotos, guerras, hambre.
Todo lo vemos últimamente, mis hermanos, porque no hay justicia. No hacemos por cuidar de nuestra tierra, no hacemos por cuidar de nuestra gente. Entonces, por eso a Dios lo hemos de tener tan enojado que un día nosotros seguiremos sufriendo las consecuencias muy difíciles de sobrellevar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no nos comportamos bien con Dios. Hemos sido muy malos al tratar esta tierra, al tratar la gente con la que vivimos a nuestro alrededor. Y por eso yo les aseguro, mis hermanos, que a Dios lo tenemos muy enojado. Dice en el segundo versículo: porque se deja encontrar por los que no lo provocan, se manifiesta a los que tienen confianza. Sepan que los razonamientos tortuosos alejan de Dios. La omnipotencia pondrá en su lugar a los insensatos que la ponen a prueba. La sabiduría no entra en un alma indispuesta, ni habitará en un cuerpo esclavo del pecado. Cuando somos esclavos del pecado, vivimos a nuestro gusto, no como Dios nos lo pide. Si vivimos no haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos, en todo nos va a ir mal. Todas las cosas que nos dispongamos a hacer no se van a llevar a cabo de acuerdo como nosotros queremos, porque no le pedimos ningún permiso a Dios, ni siquiera hablamos con Él, y entonces las cosas no se pueden hacer a nuestro gusto, nada más porque sí. Entonces, si queremos estar bien ante la presencia de Dios, si queremos vivir de acuerdo como Él nos lo pide, pidámosle al Señor, no seamos insensatos y busquemos siempre agradarle, porque el Espíritu no entra en nuestra persona si no hacemos la voluntad de Dios. O sea, si no estamos en oración, si no estamos pidiéndole y comportándonos bien siempre ante su presencia, porque Él de todo se da cuenta. No estemos pensando que el Señor está sordo, que el Señor no nos ve, que hay tantas cortinas para que el Señor no nos vea, porque el Señor nos ve. Dice más adelante: la sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce sus pensamientos íntimos, ve claro en su corazón y escucha sus palabras. Él nos conoce todo, mis hermanos. Conoce todo lo que somos, cómo nos movemos, desde el momento en que nos despertamos. Él ve cómo nosotros al despertarnos hacemos oración, blasfemamos, comenzamos a maldecir. Todo eso Dios lo conoce. A Él no nos le podemos escapar de ninguna manera. Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Así es que no pensemos que a Él no le podemos ocultar. Podremos ocultarnos ante las personas, ante la gente, pero ante Dios nunca nos vamos a poder ocultar. Así es que hagan de cuenta que todo lo que hacemos lo estamos haciendo a la luz. Todo lo que vivimos, cómo nos movemos y cómo nos comportamos ante Él, Él todo lo ve. No seamos insensatos, mis hermanos, hagamos el bien para que el Señor nos provea toda la sabiduría que necesitamos. Ser sabios para entender su palabra, ser sabios para que el Señor nos haga tantos favores que a veces necesitamos realizar en nuestra vida. Solamente de la mano de Dios podremos hacerlo. Si no nos acercamos a Dios, si estamos lejanos de Él, no podremos lograr nada. Por eso la sabiduría es muy importante que nosotros la adquiramos en nuestra persona. Dice en el versículo 7: porque el Espíritu del Señor repleta el universo y mantiene su unidad. Conoce pues todo lo que se dice. Por eso, cualquiera que tome una decisión injusta no puede escapársele, no quedará sin sanción. Este lo reducirá al silencio. ¿Se imaginan? ¿Qué quiere decir con este lo reducirá al silencio? La muerte. Ya no vamos a vivir ni vamos a habitar esta tierra en la que vivimos si nos comportamos así. Si blasfemamos, si no entendemos ni conocemos la palabra de Dios y adquirimos la sabiduría que se necesita para vivir y ser justos con las personas.
ser justos con Dios, ser justos con todo aquel que se nos acerca. Porque hay tanta gente, mis hermanos, en este mundo, que cuando se le acerca a alguien a pedirle un favor, apenas viene acercándosele y ya aquel se está retirando de aquel compañero que viene acercándose a él. No podemos vivir así, mis hermanos. Esperemos, a veces tal vez nos va a agradecer algo y ni siquiera lo esperamos para que nos diga lo que tiene pensado. No seamos así. Dios nos conoce totalmente. No pensemos que nos le vamos a escapar si nos portamos así. Entonces, si vivimos de la manera de Dios, vamos a ser completamente felices en este mundo y no vamos a sufrir consecuencias por comportarnos mal. Porque el Señor conoce lo más íntimo. No nos olvidemos de eso. Así es que cuando hagamos lo que hagamos, hagámoslo a la luz del Señor. Que nos demos cuenta que el Señor todo lo ve. Que nos demos cuenta que el Señor nos va a poner una sanción si nos comportamos mal, si hacemos nuestra voluntad y no la de Él. Hagamos pues lo que el Señor nos pide, mis hermanos, en esta vida, y todos nuestros proyectos se van a realizar. Dice en el versículo 9, serán investigados, sus palabras serán transmitidas al Señor y sus crímenes serán castigados. Entonces, sabemos bien que nuestros castigos que nosotros nos merecemos, bien merecidos nos los tenemos. Cuando todos los proyectos mal hechos en esta vida los hacemos aún pensando que el Señor nos está viendo, nos va a ir mucho más mal y más peor que lo que nosotros nos podemos imaginar. Así es que pues, mis hermanos, vivamos en medio de Dios pidiéndole en nuestras oraciones que no nos deje nunca solos, que nos ayude y nos conforte. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.